la actitud más adecuada a tomar frente a determinadas alternativas o circunstancias. Bueno, ahí pues esto es el documento 1 que aparece en su programa. No me dieron página, o sea, de ahí tomaron esta definición. Repito, estos documentos no los elaboro yo, los elabora la coordinación que nos pide que demos las clases con esos documentos. De ahí, pues, lo que nosotros le agreguemos ya es libertad de cátedra. Entonces, tenemos conjunto organizado de elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Los datos. Entonces, dijimos que un dato es un símbolo, un carácter, un color es un dato. También dentro del conjunto de elementos tenemos las personas que van a interactuar con esos elementos, con esos datos. Actividades o recursos en general. Eso es el conjunto ordenado de los elementos. Estos elementos deben de interactuar entre sí para producir información y distribuirla en función del objetivo de la entidad. Entonces aquí cada departamento va a producir información y esa información va a llegar a las diferentes unidades de la empresa. Esto es primero para, esta información va a servir a otras áreas. Nosotros decíamos, por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto nace con los datos que contabilidad va a ofrecer. Entonces, esa información que ofrece contabilidad la van a transformar en el departamento de presupuestos, empezando con el presupuesto de ventas. Entonces, en función de los años de ventas, se va a formar un historial y se va a hacer una proyección según el comportamiento de las ventas. Este dato va a servir al departamento de compras. Compras va a decir cuántos son los requerimientos de compras para poder producir. Producción también tendrá su conjunto de elementos y nos va a decir cuáles son las cantidades a producir en cada periodo o cada orden de compra, podría ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un dato? Los datos son símbolos que describen condiciones, hechos, situaciones o valores. En contabilidad, ¿qué es un dato? Entonces, aquí, por favor, chicos, esto aquí ya nos estamos remitiendo a nuestra área, a lo que más sabemos. Entonces, en contabilidad, ¿qué es un dato? Son hechos que describen los sucesos de la entidad. Entonces, son hechos. Un hecho es todo aquello que altera la situación de la empresa. Por ejemplo, si pasamos de activo a gasto, ya es un hecho contable. Entonces, todo lo que altere los resultados va a ser un hecho. Entonces, en contabilidad, ¿qué es un dato? Son hechos que describen los sucesos de la contabilidad. Entonces, tenemos ejemplos de datos contables. Entonces, por ejemplo, el registro de una factura, la fecha, número de NIT, contenido de la factura. El contenido de la factura es que si compré un activo fijo, lo que debo de registrar, lo que contiene, lo que encierra la factura es un gasto, es un inventario. Entonces, de contado de crédito, separar los valores de la factura. Entonces, al separar los valores de la factura, estamos diciendo que es IVA, que es de contado, que es de crédito. El valor original del activo, aplicar valor de desechos si fuera el caso de un activo fijo, aplicar un porcentaje de depreciación según la ley, según política de la empresa, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es la información? Entonces, la información es dar forma, comunicar. Entonces, la información es porque a esos datos ya les dimos forma de reporte, forma de estados financieros. Entonces, conjunto de datos seleccionados y organizados con respecto al usuario. Cuando dice con respecto al usuario es dependiendo a qué nivel de la organización
vaya esa información, ¿verdad? Entonces, la conversión de datos a información es la principal función del procesamiento de datos, ya sea este manual, mecánico o electrónico. Entonces, pregunta segura del examen. La conversión de datos a información es la principal función del procesamiento de datos. ¿Cuál es la principal función del procesamiento de datos? Es convertir los datos a información. Entonces, ¿cuál es la principal función del procesamiento de datos? Bueno, entonces tengo el dato y ese dato se convierte en información. Dice, los datos son la materia prima, son unidades o elementos, partículas, son símbolos. La información es el conjunto de datos que son procesados. Es un mensaje con contenido. Entonces, el mensaje, contenido matemático, contenido estadístico, contenido financiero. Tiene significado para quien lo recibe. Alguien encontró en el parabrisas un papelito que decía TQM. Entonces ella entendió, leyó, porque ella lo recibió y dice, te quiero mucho. Dice, eso fue lo que ella percibió. Pues depende de quién lo reciba, ese va a ser el significado que le dé, ¿verdad? Elementos del sistema. ¿Cuáles son los elementos básicos a cualquier sistema? ¿Quién me lo puede repetir? ¿Cuáles son los elementos básicos a cualquier sistema? ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son esos elementos básicos? Aló, chicos. ¿Cuáles son esos elementos básicos a cualquier sistema? Entrada, proceso y salida. Entonces, la entrada es la materia prima. Es lo que vamos a transformar. ¿Sí? ¿Qué manda? ¿Alguien me va a preguntar? No, Linda. Sí, Johnny. ¿Qué manda Johnny? Johnny Cruz dice los datos de proceso de información. Pues. Ya. Datos, proceso de información. Datos, proceso, correcto. Sí, correcto, porque él ya lo está ubicando en los sistemas de información. Gracias, Johnny. Entonces tenemos la entrada, es la materia prima que va a ser transformada. Entonces, ¿cómo la voy a transformar? La puedo transformar por el conocimiento mentalmente, o voy a clasificar, voy a ordenar y voy a hacer cálculos matemáticos. Entonces, ahí está la salida. La salida es la información. Entonces, la retroalimentación es la decisión que podamos tomar sobre esa información, ¿verdad? Entonces, la entrada puede ser interna, externa. Entonces, ¿de dónde podemos tener la entrada de los datos? De los proveedores, de los clientes, los competidores, puede ser las agencias bancarias, los inversionistas. Bueno, entonces, la información es de dónde puede ser interna y externa, ¿va? La entrada de los datos. Bueno, si no hay preguntitas, sigo. Entonces tenemos, la contabilidad es un sistema de información. Bueno, ¿se recuerdan que cuando vimos la definición de contabilidad allá en el área común, la contabilidad es un sistema de información que tiene por finalidad recopilar los datos, esos datos van a ser analizados, van a tener un registro en los libros contables, vamos a hacer un resumen. El resumen lo tenemos en los estados financieros. Pues esos estados financieros la intención es la toma de decisiones. Entonces, es para informar. Entonces, ¿qué es un sistema? Si le vienen en el examen, ¿qué es un sistema? ¿Qué responde el alumno? ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? Conjunto de elementos ordenados que interactúan entre sí. ¿Y qué es un dato? Un dato es un símbolo, digamos, es la forma como se va a comunicar, ¿va? Un símbolo, un color. Eso es un dato.
¿Y cuál es la base para la creación de la información? Para crear la información, ¿cuál es la base? Entonces tenemos acá sistema de información. ¿Cuál es la base para crear la creación de la información? A ver, ¿quién me colabora? Los datos. Los datos es la base para la creación de la información. Entonces, esos datos los manipulamos, los transformamos en información. A ver, definición de informe e información. ¿Qué es un informe y qué es la información? ¿Se recuerdan? Eso lo vimos en la clase. ¿Qué es el informe? El informe está en un documento escrito. La información es la utilidad, el uso que voy a dar de esos, voy a hacer de esos, ese informe. Entonces, ese informe puedo hacer un análisis financiero, puedo hacer un análisis de la rentabilidad de la empresa, ¿verdad? Entonces, pues vimos algunos ejercicios en clase. Digamos que la información ya sería la retroalimentación. Entonces, nosotros teníamos ahí los datos, los procesamos y sacamos un informe. Y ahí con ese informe nos pedían que nosotros diéramos una opinión. ¿Conviene invertir? ¿Es rentable? ¿No es rentable? Bueno, entonces, hijitos lindos, podría ser que le vinieran casos así como chiquititos, ¿verdad? Bueno, vamos con el ciclo de vida de los datos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes en el ciclo de vida de los datos para el desarrollo, diseño y operación de los sistemas? Bueno, que los datos se generen. ¿Cuál será la manipulación o procesamiento de los datos? Entonces, tiene estas etapas, son las 3 etapas, ¿verdad? El ciclo de vida de los datos, que los datos, primero, que se generen. Cuando se generan es porque está la existencia, ¿verdad? ¿Cuál será la manipulación o el procesamiento de los datos? ¿Cómo será la comunicación de la información? ¿Cómo la vamos a comunicar? ¿La vamos a comunicar a través de un memo o simplemente a través de la red con los software que posea la empresa? El almacenamiento y la recuperación de los datos. Bueno, entonces, yo espero que no le siga viniendo esto porque le viene siempre este cuadro para que usted coloque cabal, este cuadro así, para que usted ponga generación, almacenamiento. El almacenamiento al ser usado ya puede ser destruido. Hicimos una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo, los años que debemos de tener la información almacenada? Ahora pues ya está FEL, ¿verdad? Ya existen más formas de almacenar. Bueno, que tiene un costo, también es cierto. Bueno, entonces, el almacenamiento puede ser temporal mientras vamos a manipular esa información. Entonces, voy a almacenar las facturas para luego hacer el registro. Entonces, tengo ahí, lo almacené, lo recuperé. Bueno, entonces, chicos, miran ustedes que está la utilización y la valoración. Entonces, útil, la utilidad tiene valor. Entonces, es una información útil. Si es útil, va a tener valor. Entonces, cuando decimos que los datos, la información debe de ser, dentro de los objetivos, que debe de ser veraz, que debe de cumplir con los tiempos, porque puede ser unos estados financieros bien elaborados, pero no llegaron a tiempo, no llegaron en forma oportuna. Entonces, eso no tiene validez ya la información. Igual, ¿verdad? Cuando nos atrasamos en el pago de los impuestos, bueno, tengo que pagar los impuestos, ya viene una multa, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la distribución de esa información? Bueno, la vamos a valorar. Entonces, al valorarla, va a haber una manipulación. Es la forma que voy a usar esta información. Como, digamos, puedo hablar también de
que todavía no han visto los informes de auditoría, creo, no, creo que no. Pero bueno, tampoco han visto el análisis financiero. La manipulación, voy a hacer análisis financiero. Vertical, horizontal, voy a sacar razones financieras. Y acá, pues, la síntesis que voy a hacer de esto es la toma de decisiones sobre esa información. Entonces, la información que me da los estados financieros va a ser para que yo tome una decisión sobre esos datos, ¿verdad? ¿Sigue la empresa? No sigue. Sigo, por favor. Y hablamos de la generación de los datos. Estamos hablando del primer ciclo de vida de los datos. Entonces, el resultado de algún fenómeno del ambiente o puede ser de la empresa, se observa y se registra. Entonces, el resultado, yo digamos aquí con el resultado de algún fenómeno del ambiente. O sea, yo le puedo ver a usted la cara y le digo, ay, usted está enfermo, usted está triste, usted tiene, porque digamos, ¿cómo puede ser dentro de la empresa? Aquí todo el mundo grita. Pero no, aquí no, clic, 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 por favor. Licenciada. Sí, licenciada. Estoy. No me deja no me deja, licenciada, silenciarlo. no lo sabía. Ah, sí, ya sé por qué. Sí, ya sé. ¿Sabe por qué no? Pues vamos a ver acá. ¿Me escuchan, chicos? No. Sí, 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 Bueno. licenciada. Solo, compañero Anderson, creo que puedes apagar tu micrófono. Anderson, por favor, apague su micrófono. Anderson Arauz. ¿De cuál es? Bueno, ¿sabe qué, Liga? Me voy a salir para poderle dar acceso. Gracias. ¿Ya? Oreo y granola. Y granola. Oreo y granola, por favor. Leche condensada, chocolate, café. Leche. Leche condensada, por favor. Anderson Arauz. Sí, así. Oh, me agregarías otra, por favor. Listo, licenciada. Ahora sí. Ya, bueno. Gracias. Perdón, chicos. Anderson Arauz. Ni nos oye, Liga. No nos escuchó pidiendo su leche, esta vez leche condensada, dice. Que no sé. Ah, ya. Perdón. Sacar. Lo que ahorita. Estamos. Entonces tenemos ahí, estábamos explicando el origen de los datos, cuando se generan los datos. Bueno, entonces, usted se puede formar una opinión de solo por ver el rostro. Cuando llega usted a la empresa, le da una sensación de agradable, no agradable, ordenada, no ordenada, ¿verdad? Entonces, el resultado de algún fenómeno del ambiente puede ser o puede ser de la empresa, se observa y se registra. ¿Dónde lo registro? En la mente, ¿verdad? Entonces, generación de los datos, la observación. Entonces, la observación es a través de la experiencia, a través de la vista, ¿verdad? La encuesta también puede ser una forma de generar los datos. Por ejemplo, ustedes en el área, en las prácticas, hacen una encuesta, un cuestionario, ¿verdad? Entonces, la entrevista es cuando la encuesta, el cuestionario no satisface, entonces se va a ir a la entrevista para poder confirmar datos
que quedaron con duda de la encuesta. Grupos de trabajo que le llaman focus group, donde se pide pues la participación de todos los integrantes y sacar una conclusión de todas las opiniones. Análisis del contenido y a través de experimentos, ensayo y error, ¿verdad? Entonces, así es como se generan los datos, ¿verdad? Entonces, ustedes generan datos cuando hacen la práctica. Ya, bueno, la boleta ya se la dan elaborada. En mi época, cuando yo hice prácticas del área cuando estudié la carrera, nosotros elaborábamos la boleta, o sea, el cuestionario. Tengo entendido que ahora ya se los dan elaborados. Entonces, cuando no satisface esto, cuando no satisface la encuesta, se va a la entrevista, ¿verdad? Focus group son trabajos grupales, que puede ser un solo grupo o varios grupos, donde después, pues, hay que integrar la opinión de esos grupos. Bueno, el almacenamiento, por lo menos brevemente, se guarda el dato en la mente del hombre, un documento o un dispositivo de alguna clase, hasta que el dato pueda aplicarse o utilizarse. El sábado estuve en un lugar donde de plano ustedes ni lo conocieron. Antes se almacenaban los datos en un disco, se le llamaba flopping. Flopping porque el disco era como papel, era bien endeble, pero lo que le quiero contar que, bueno, ahí estaban en exhibición en una casa donde el disco era grande. El flopping era grande. Después el que yo usé era más pequeño y luego vinieron los disquetes, ¿verdad? Que eran pequeños y de almacenamiento, pues más o menos era la misma capacidad. No aumentó la capacidad de almacenamiento, pero sí el tamaño del dispositivo. Y ahora imagínense hasta dónde hemos llegado en unas unidades tan pequeñas. Bueno, le sacaron el chip a una unidad, mírenme dónde se almacena ahora. Luego, ¿cuántas veces cabe este cosito en el más pequeño, en el disquete más pequeño? Todo ha cambiado, ¿verdad? Entonces, el almacenamiento puede ser brevemente, se guardan los datos, por lo menos en la mente del hombre, un documento en la memoria, ¿verdad? No se me ha pasado la impresión, me quedó aquí. Perdón, eso es lo que Javier Alejandro está levantando la mano. ¿Sí que manda? Buenas noches, licenciada. Disculpe, con lo de la generación de los datos, más que todo ahí es como la idea que generamos con respecto a la información o a los datos que estamos manipulando, ¿verdad? ¿Cómo se generan los datos que vamos a manipular, hijito? Ah, ok. Sí puede ser a través de una encuesta, ¿verdad? Entonces, la encuesta, digamos, ustedes cuando llenan la boleta, cuando están haciendo la práctica, llenan una boleta. Entonces, ahí tienen datos, porque esos datos lo van a transformar en un informe. Entonces, el informe de la práctica, le dice su profesor, tienen que entregar el informe. Depende del tema que haya sido. No sé cuál fue el tema del año pasado. Si alguien me lo podría decir. La brecha, la canasta básica y los salarios, el salario mínimo. El salario mínimo con respecto a la canasta básica, algo así. Ajá, con la brecha, la brecha entre el salario mínimo con la canasta básica. Ah, bueno, ahora habría que ver el término brecha, ¿va? La brecha entre la canasta básica y el salario mínimo. Entonces, el salario mínimo cubre las necesidades de la canasta básica o le quedamos a deber, ¿verdad? Entonces, son esos datos para convertirlos en un informe. ¿Me expliqué, hijito? Sí, bastante bien, licenciada, gracias. Qué bueno, hijito. Bueno, entonces el almacén, bueno, mientras ustedes están haciendo la encuesta, ¿verdad? Van recabando la información. Hoy vamos a ir a este lugar. Creo que los datos no los recogen todos en una sola tarde. Creo que hacen varias visitas. Mientras terminan de recabar los datos, lo van almacenando. En este caso, el almacenamiento lo tienen en una boleta y después viene el vaciado de esa boleta.
¿Cómo lo hacen? Porque en mi época, recuérdense que nosotros no teníamos toda esta facilidad que hay ahora. Pues ahí yo lo que hubiera hecho, ahora, pues poner cada pregunta del cuestionario, va a hacer un formato, puede ser en Excel, y ahí vaciar los datos, ¿verdad? Y pues si me hicieron alguna observación en alguna pregunta en particular, la respuesta tiene una observación, ver si se repiten todos los participantes que hicieron observación siempre en esa misma pregunta. Entonces, lo voy almacenando mientras voy a recopilar todos los datos de todos los encuestados. No sé si les ponen un número, ¿verdad? Entonces, si hoy hice 15 y son 25, probablemente el otro fin de semana haga las otras 10. Entonces, cuando ya hicimos el vaciado, cuando ya hicimos el recabado de la información, ahora viene el vaciado, ¿verdad? Entonces, almacenar es guardar, archivar. Opciones para guardar los datos en la mente del hombre. Me quedé impresionada, ¿verdad? Uno dice, según los estudiosos de la mente, los neurocientíficos dicen que tu mente guarda todo aquello que te impresiona. Lo que no te impresiona, pues, yo que no me acuerdo, porque no te impresionó. Entonces puede estar guardado en la mente del hombre, en un documento. Ahora hay muchas formas de guardarlo, en algún dispositivo de alguna clase. Bueno, vamos acá. ¿Cómo recuperar esos datos y para qué los vamos a recuperar? Consiste en la conversión de datos en un código inteligible para el usuario, generalmente presentados en forma de reporte. Reporte de ventas, reporte de las cuentas por cobrar, los estados financieros, ¿va? ¿Qué valor le vamos a dar a esa información? El valor de los datos depende de su exactitud, confiabilidad y oportunidad. Por eso dice que no debemos de hacer conjeturas. Nos mandan a sacar una encuesta para que esa encuesta pues sea confiable, porque si yo la levanté, pues yo sé que a mí me va a servir y voy a hacerlo con la mayor responsabilidad. Entonces, el valor que se le va a dar va a depender de la exactitud, la confiabilidad. Por eso cuando dicen, esa encuesta no es confiable porque la hizo tal empresa. Esas encuestas nunca salen bien, ¿verdad? Entonces, la oportunidad que los resultados lleguen en el momento que se necesite. También existe el aspecto económico, toda vez que el almacenamiento tiene un costo, pues, digamos, si voy a estar guardando información, yo voy a necesitar más memoria. La memoria tiene costo y si la estoy guardando en la nube, también va a tener un costo, ¿verdad? Entonces, por lo que hay que vigilar constantemente los archivos de datos para eliminar los que sean inútiles, los que ya no los vamos a usar. Bueno, entonces, chicos, podría ser aquí una pregunta del examen. Recuérdese, yo la información se las voy a mandar. Estoy en deuda con la unidad 2. Bueno, ¿cómo reconocer el valor de los datos? Entonces, los datos tienen valor por su exactitud, por su confiabilidad, la oportunidad y, digamos, en este caso, cuando habla de la economía, es si no me está sirviendo, ¿para qué va a ocupar espacio? Evaluación de los datos debe de ser objetiva y medible. Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos aquí, mis amores lindos, de lo que ustedes ya vieron en sus cursos anteriores. Si yo les digo valor en libros, el alumno inmediatamente sabe cómo se determina el valor en libros del negocio. Si yo pregunto, chicos, ¿cómo se determina el valor en libros de los negocios? ¿Qué me responden? ¿Cómo se determina? Así de lo más simple. Por favor, yo no sé por qué siempre está bien que se los expliquemos de esa forma, pero digámosle al alumno, mire mi amor, si usted resta activo menos pasivo va a llegar al capital, ¿verdad? Entonces usted puede ir, si los datos son confiables del capital, usted vaya para sacar el valor en libros a la sección del patrimonio. Entonces, ¿qué va a hacer con el valor que le da la sección del patrimonio? ¿Ese será el valor en libros o hay que hacerle una restita por ahí?
¿Se acuerdan cuando les enseñaron? Sí, dígame, Lick. Se le resta la depreciación acumulada. No, mi amor, ese es en el segundo, sí, mi amor. El valor en libros es el patrimonio menos el efectivo, mi amor, porque no te van a dar efectivo. Te vendo el efectivo. ¿Cuánto tenés? 100. ¿Cuánto te voy a dar? 100. ¿Verdad? Entonces, por eso es razón. Eso se estudió en el curso de contabilidad 2, mi amor. Entonces, cuando dice valor en libros del negocio, valor en libros de la empresa, lo vamos a hacer desde el patrimonio. Pasa que nos enseña activo menos pasivos, chicos. Activo menos pasivo es capital. ¿Por qué no voy a ir directamente al capital? Al capital le resto el efectivo, tanto en monedas como lo que tengamos en el banco, efectivo y banco, ¿verdad? Bueno, estamos ahí. Entonces, valuación de los datos debe ser objetiva y medible. Por ejemplo, valuamos a la empresa. Objetiva porque no va a tener datos maquillados ahí, ¿verdad? Y lo puedo medir. ¿Cómo lo voy a medir? La puedo medir cómo está esa empresa frente a terceras empresas de esta misma línea. Bueno, voy ahora, aquí ya me dijeron valor en libro de los activos, pues ya me dijeron al activo, le vamos a restar la depreciación acumulada, correcto. Valuación de un bien mueble o inmueble. ¿Cómo lo vamos a darle valuación? ¿Cómo lo valuamos? De un bien mueble o inmueble. ¿Se recuerdan que valuación? Ahí no dice valor, sino ella dice valuación. Podemos cambiar el costo, el valor en libro lo podemos cambiar de los bienes muebles o inmuebles. Puedo cambiar el valor. Digamos que el carro costó 500, puede ser 500,000, pero ahora en la contabilidad ya no cuesta 500,000, sino que ese vehículo ahora cuesta 30,000. Pero yo digo, en el mercado no cuesta eso. ¿Cómo se llama esto? Dicta es para determinar su valor de mercado a través de un especialista. Correcto, muy bien, sí, sí. Y el especialista dice, es un perito evaluador. Gracias, mi hijo, no sé quién es, pero sí, muy bien. Entonces lo voy a hacer a través de una persona certificada por la SAT. Si no está certificada, también esa evaluación no tiene validez. Gracias, mi hijo. Voy acá. Entonces, la transportación son las flechas, ¿va? Hacia dónde va la documentación. Los datos se transportan constantemente de la fuente al almacenamiento, al procesamiento, al usuario y al almacenamiento. Entonces, vamos con la distribución de esa información. Ahora es más fácil distribuirla porque, vamos a ver, yo les voy a mencionar algunos software que están dentro del software principal. Por ejemplo, puede estar en un, ¿cómo se llama? Mencióneme uno de contabilidad. SAP. Dentro de SAP pueden haber software que alimentan al gran software, que van recogiendo información. Bueno, entonces, manipulación, bueno, la distribución. Antes de hacer llegar a los usuarios puede o no ocurrir dos subfases. Entonces, la primera fase es la reproducción y la segunda fase es la clasificación. Mi amor, esto está en la diapositiva, lo que hizo fue presentárselo en forma bonita. El 1 y el 2 no lo tiene su documento. Yo se los separé acá. Entonces, la manipulación que podemos hacer de la distribución pueden ocurrir dos subfases, la reproducción y la clasificación. Entonces, la reproducción, por ejemplo, yo reproduje el material para ustedes de acuerdo a los inscritos. Me sobró mucho material. Entonces, ¿cómo voy a hacer la reproducción? De acuerdo al número de inscritos. Pero en este caso no me salió bien la cuenta porque me sobró mucho material. Entonces, hay desperdicio ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando el almacenamiento en algunos medios debe de reproducirse a otros. Entonces, por ejemplo, de cinta a cinta.
ay, esto ya no existe, ¿verdad? Pero está en su documento. De estas a disco y etcétera. O bien el requerimiento de más copias que las que hay almacenadas. Bueno, clasificación de la información. Esto, por favor, lo vamos a ubicar en el aparato organizacional, en la pirámide. O sea, el organigrama, mi amor, ahí le pasaron ahí un triángulo y ya lo pusieron como pirámide, ¿verdad? Pero, por favor, no nos hagamos bolas. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, ay, es que a través de razones financieras estamos analizando como que fuera cosa del otro mundo, es convertir en términos porcentuales. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y saber qué significa si estoy diciendo que ventas es el 100%, ¿cuánto es el costo? ¿Cuánto es la ganancia? Eso es todo. Lo estoy expresando en términos porcentuales. Lo que quiero decirle, mi amor, que no se me preocupe. La cosa es saber usar los datos. Bueno, entonces, clasificación. Entonces, tiene dos subfases. La reproducción, cómo lo voy a reproducir, y la clasificación. ¿Qué clasificación le vamos a dar? Urgente, no urgente, importante, no importante, muy importante. Clasificación. A menudo los datos se acumulan en forma aleatoria y hay que acomodarlos para que sean útiles. Aún aquellos que pudieran haber sufrido distribución y clasificación pueden luego necesitar un orden distinto. Por ejemplo, los datos de ventas pueden almacenarse por agente vendedor, pero luego pueden requerirse una clasificación por producto o por cliente. Entonces, de esa agrupación primaria que hicimos, podemos seguir sacando más clasificaciones, más datos, más información. Bueno, ahora vamos a manipular. ¿Qué forma le voy a dar a esos datos? Entonces, la manipulación son cambios en los datos cuantitativos mediante sumas, restas, otros cálculos para cambiarlos de forma o para ampliar su significado mediante fórmulas o ecuaciones. Ejemplo. Bueno, aquí hay ejemplos que los alumnos ya saben. Por ejemplo, la depreciación. ¿Cómo calculamos la depreciación? La depreciación, debo de tener el valor del activo. ¿Qué más datos debo de manipular ahí con el valor de los activos? ¿Qué datos debo de tener para calcular la depreciación? Estoy manipulando. Al valor del activo le aplico un porcentaje y ya. Así tendría que ser. No debo decir, recuérdense que nosotros los auditores somos observadores, ¿verdad? Entonces es oír y observar. ¿De dónde viene el término de audi? De audi, oído. Auditoría viene de oír. Entonces vamos a oír, vamos a ver, vamos a analizar. Entonces aquí la depreciación, pues no solo voy a aplicar un porcentaje, ¿verdad? Sino que tengo que ver si no hay que separarle el valor de desecho. La estimación y reservas, por ejemplo, la estimación para cuentas incobrables. ¿Qué es lo que debo de observar en la estimación? Voy a manipular. ¿Qué es lo que observo en la estimación para cuentas incobrables? A ver, ¿sobre qué hago el cálculo de la estimación cuentas incobrables? La cuenta de los clientes, dice Jacqueline Hernández. ¿Solo cuenta de clientes? ¿Solo cuenta de clientes? Tiene que ser documentos y cuentas por cobrar. Pero aquí hay que observar algo. Si estoy firmando documentos, ¿sí? Se recuerdan que la ley dice que tenemos que observar si no hay no tengo algo como en prenda, digamos, algo que me hayan dejado como en calidad de respaldo.
¿Qué dice la ley con respecto a eso? Si, digamos, me firman un documento donde dice que el valor de la mercadería yo la puedo quitar. Si dice que si usted no me paga, va a responder con el inmueble de la empresa. Entonces, ahí hay un documento de respaldo para el crédito. El crédito está respaldado con un documento donde dice que yo puedo pelear porque dieron algo en garantía, algo en prenda. Entonces, el crédito se llama prendario. Hay créditos fiduciarios y créditos prendarios. ¿Se recuerda usted de la diferencia que vimos en cuenta general? ¿Cuáles son los créditos fiduciarios y cuáles son los créditos prendarios? ¿No se recuerda, chico? ¿Cuenta uno? Fiduciarios por medio de fiadores licenciados, prendarios los que se deja alguna garantía, por ejemplo, un inmueble, un vehículo o cualquier Ese es otra el prenda. prendario, muy bien. El fiduciario no es fiador, mi amor. Fiduciario viene de fe, de confianza. De fideicomiso, no. En el que se firma fideicomiso, no. No, mi amor. Ahí, sí, el fideicomiso sería como un compromiso. Cuando es un crédito fiduciario es cuando a usted le dan crédito porque usted goza de prestigio. Entonces, digamos, voy a hablar de bancos. Los bancos dan créditos a los empresarios, pero hay créditos prendarios. Dice, yo quiero 90 millones de quetzales para comprar mercadería y surtir la tienda. Entonces, la garantía va a ser la mercadería. Pero hay empresas que no firman, estoy hablando de bancos, donde hay créditos que son fiduciarios, no firman ningún documento. Entonces, ¿qué pasa con las personas que guardan sus centavitos en los bancos? ¿Qué garantía tienen? Entonces, se les dio por fe, igual, ese dinero si no lo pagan, fue por confianza que te lo di, no tengo nada que quitarte. ¿Por qué no tengo nada que quitarte? Porque yo confié y ahora me estás haciendo quedar mal, ¿se entendió? Entonces, sí hay que tener cuidado con los créditos prendarios, me dejan una prenda. Fiduciario es de fe, de confianza. Gracias, licenciada. A la cuenta general, bueno, hacemos la síntesis, el conjunto de muchos trazos de datos para estructurar un todo significativo o un informe completo. Es algo que se requiere sintetizar, no queremos el desglose, ¿verdad? Cuánto vendieron por región, cuánto por artículo, cuánto fue el crédito, cuánto fue el contado. Síntesis, a cuánto asciende la venta. Entonces, ya cuando quiero un detalle de eso, separamos cuánto de crédito, cuánto de contado. El cliente, cuál es nuestro cliente mayoritario, el que compra más frecuentemente, el que paga más puntual. Entonces ya vamos haciendo una manipulación, pero en síntesis, ¿cuánto es la venta? ¿Verdad? Bueno, sigo acá. Ahora vamos a destruir esa información. Los registros de los datos pueden volverse a almacenar o bien destruirse después de su valor o uso. La destrucción de los registros de datos puede llevarse a cabo por rutina, después de usarlos una vez, o puede ocurrir durante la revisión de los registros antiguos. O sea, esto ya no tiene validez. Obviamente, la destrucción es el fin del ciclo de vida de los datos. Bueno, entonces pasamos aquí a lo que es ya propiamente la administración, el proceso administrativo. Entonces, acá vamos a hablar de los elementos del proceso administrativo. Entonces, necesidades administrativas y de información. Una empresa necesita, pues, que tenga una administración
adecuado. Entonces, hablamos de administrar, velar porque se cumpla todo lo planeado. Y eso, pues, hay que sacar un informe. Se llevó a cabo, llegamos a la meta, se alcanzaron los objetivos. Bueno, entonces, ¿cómo saber qué pasa? ¿Cómo saber cómo planear? Tomar decisiones y controlar las responsabilidades y funciones de la empresa y de cada empleado. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que está pasando en la administración, en la empresa? ¿Cómo saber cómo planear? Tomar decisiones y controlar las responsabilidades y funciones de la empresa y de cada empleado. Bueno, entonces, chicos, acá, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es el problema? Es, ¿qué te está molestando? ¿Qué te molesta? Es que no vendo. Bueno, ese es el problema. El problema hay que delimitarlo. Entonces, para que sea problema, tiene que afectar, tiene que doler, tiene que molestar. Así como se lo enseñaron en técnicas de investigación. ¿Qué se conoce del problema? ¿Qué se conoce del problema de la no vender? Entonces, si no conocemos nada, no tenemos ningún indicio. Entonces, ¿qué se conoce de la canasta básica y del salario mínimo? ¿Qué es lo que ya se conoce? ¿A dónde fueron ustedes a buscar esa información? Entonces, la fueron a buscar al lugar de los hechos. Entonces, dijeron, vamos ahí. El problema es que querían estudiar la pobreza o querían, digamos, el problema es cuáles son los ingresos que tienen las personas y si tienen acceso a una vida digna o lo mínimo, ¿verdad? ¿Qué tipo de información se necesita? Entonces, dependiendo, digamos, en este caso era la canasta básica versus los ingresos. Entonces, lo primero que fuimos a ver es cuánto cuesta lo que consume una persona, ¿verdad? ¿Dónde busco la información? ¿A dónde fuimos? Fuimos al lugar de los hechos, fuimos a INE probablemente, a lo que reportan los periódicos, contrastar lo que dicen los periódicos con lo que dice el Instituto de Estadística, ¿verdad? Si concuerdan, porque el otro día la Universidad Marroquín le demostró a los del INE que lo que ellos estaban publicando era erróneo, ¿verdad? Entonces vino la Marroquín, hizo el estudio de la pobreza aquí en Guatemala y le dijo, mire, sus datos están un poquito bastante tergiversados, ¿verdad? Entonces, necesidades administrativas y de información es el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema de la empresa? No vende. ¿Qué se conoce del problema de por qué no se está vendiendo? Bueno, lo que conocemos es que nosotros no tenemos parqueo. Además, estamos en la zona 1, ahí en la 18 calle. Pero como que usted no conoce, de ahí es donde más dinero. ¿Quiere usted estudiar economía? Váyase a la terminal, váyase a la 18 calle. Entonces, en mi caso estoy diciendo que no vendo porque no tengo parqueo, puede ser. Estoy sacando las probabilidades de no vender, ¿verdad? No hay parqueo. Puede ser también los precios, ¿verdad? No, el problema es que no vendo es que la gente no tiene poder adquisitivo, punto. Pero para saber que no tiene poder adquisitivo, tengo que hacer el estudio. El producto que yo vendo no es de primera necesidad. Además, vendo ropa y mucha paca. Entonces, pero siempre, la gente siempre compra, pero tal vez no compra como lo que nosotros quisiéramos que vender, ¿verdad? Entonces, no, la ropa no se vende porque hay mucha paca. Además, hay mucha ropa que son de retorno, le llaman, que no se vendieron, ¿verdad? Entonces, esa ropa que no se vendió por cualquier razón, de retorno. Pues esa ropa de retorno está más barata que la que yo tengo. ¿Y qué tipo de información se necesita para yo poder, pues, sacar mis conclusiones, ¿verdad? ¿Y dónde busco la información? Pues ya dijimos que puede ser en la empresa, externamente a través de una encuesta,
a través de los periódicos, a través de las instituciones que, digamos, en este caso dijimos pobreza. Bueno, sistemas de información necesarias en la empresa. Bueno, entonces, sistema de compra y control de inventarios. Miren, mi amor, dice sistema de información. Digamos, si yo estoy usando un sistema contable, sería un subsistema que me va a hacer este control, ¿verdad? Entonces, sistema de compras. Hay departamentos, las empresas tienen un departamento para comprar. ¿En función de qué compran? Pues de las existencias y de la rotación de los inventarios. Entonces, si tienen inventario, van a comprar únicamente las veces que vendo. Las veces que vendo se llama rotación de inventarios. Sistema de control de los activos. Bueno, si la capacidad instalada está siendo utilizada, ¿verdad? O hay capacidad instalada, la maquinaria, pues no se está ocupando al 100%. Bueno, otro sistema de información, las nóminas. Yo les voy a pasar una lista de estos sistemas ya en la forma electrónica, ¿verdad? Sistema de control de producción. Entonces, la nómina, pues, ¿cuánta gente tengo? ¿Cuáles son los salarios? Fíjese que ayer me llamó una mi amiga que necesita una persona para trabajar con ella en casa. Ella vive en Cayala. Y me dice que lo siente como un abuso y una burla. Fíjate que estoy pagando 5,000 quetzales. Bueno, pues estás arriba del salario mínimo. Sí, me dijo, con tal de conseguir, porque todas las que ha conseguido dice que no pasan el polígrafo. Bueno, total es que mano le digo a aquella persona que se esforzó para llegar a tener un título. Sí, me dice, he tenido también que ya tienen un título profesional, pero sí, tenés razón. Me parece un abuso, me dice, estarle ofreciendo más del salario mínimo a una persona que trabaja en casa. No porque esté valorando, haciendo de menos el oficio, ¿verdad? Lo que pasa, todas las ventajas que tienen ahí, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, en este caso, pues, no necesariamente se tenga que quedar en casa, pero imagínense, no llegó desayunada, y hay desayuno, llegó el almuerzo, ahí hay almuerzo, dependiendo a la hora que se va, puede ser hasta que haya también cena, ¿verdad? Si es que se quedó ahí, ya tiene los tiempos. Y más, ¿verdad? El cuarto donde vive, agua seguro y todo lo demás. Bueno, entonces acá estamos hablando de las nóminas, ¿verdad? Entonces, las necesidades que tenemos del personal ahora. Bueno, ahora el sistema de control de la producción está hilado con los inventarios, ¿verdad? ¿Cuánto voy a producir? También está hilado con las ventas. Entonces, aquí, ventas, producción, compras. Voy a vender, en función de lo que voy a vender, voy a producir, pero voy a controlar las compras, no voy a comprar todo de una vez, no me voy a endeudar. Bueno, entonces aquí, control de ventas, aquí hay que hacer una programación. Entonces hablamos de un sistema de información, un programa para hacer las ventas. Las ventas pueden ser a través de factores, ¿verdad? Factores del exterior, que puede ser políticas de gobierno, puede ser los gustos y preferencias de los clientes, ¿verdad? Sistema administrativo y de mercadotecnia, pues aquí yo creo que ya aumentaron las P's, ¿verdad? Entonces aquí en mercadotecnia las 4 P's, pero creo que hay más, que es el producto, la plaza, la promoción y el precio. Aunque platicando con alguien me dijo, esas 4 siguen. Lo que vos querrás poner después son como agregados a esto. Por ejemplo, yo digo parqueo, porque si nadie tiene parqueos
no voy porque ahí no hay parqueo, o sea, te ponen cepo, te va a salir más cara la cosa, no voy. ¿Verdad? Entonces, esto, las 4 P's, pero las otras, la otra lo toman como agregados. Los indicadores socioeconómicos, pues ustedes ahí me hablaron de un estudio que hicieron de la práctica, ¿verdad? Entonces, la práctica es, digamos, ¿para qué quiero estudiar? La capacidad adquisitiva de las personas, el salario mínimo contra la canasta básica. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces aquí pues ustedes están viendo que hay fechas y hay páginas. Entonces, la información, estamos hablando de los sistemas de información, la información es fluido vital de toda la empresa y la materia prima básica en la toma de decisiones, resolución de problemas y análisis de oportunidades. Entonces, esto lo sacaron de la revista Dirección y Control, la revista mexicana que fue tomado en el año 1979, la página 21. Vamos a buscar ahí las revistas. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están las revistas? En la biblioteca. ¿Cómo se llaman? Se me olvidó. Área de revista. La información es la herramienta principal con la que se verifica el proceso administrativo. Bueno, entonces, mi amor, esto para usted no es desconocido. También podría ser que le venga esto en el examen, que haga las fases de la administración. Mire, mi amor, aquí lo que está hecho es en forma de cuadritos, en forma gráfica, pero usted puede hacer planeación, organización y ponerlo en lista, ¿verdad? Ahora, si le haga la gráfica, las fases de la administración, pues lo puede hacer de esta forma, lo puede hacer, aquí pues está como formando una rueda, puede ser en flechas, una seguida de la otra, ¿verdad? Como que si fuera un organigrama. Bueno, partimos, dice, funcionamiento de la empresa. Entonces, ¿cuáles son las fases de la administración? Está la planeación. La planeación es el plan de trabajo de la empresa, ubicándonos con nuestro qué hacer, digamos, nosotros, ¿qué pensaríamos ahorita? Planeación, el presupuesto. Entonces está el diagnóstico y el presupuesto. En función del diagnóstico hacemos el presupuesto. Entonces estamos haciendo la planeación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir? Y llegamos a venderlo, ¿eh? Entonces acá, la empresa privada empieza planificando los ingresos. Entonces empieza por las ventas. En función de lo que va a vender, tiene que producir. En función de lo que va a producir, tiene que comprar los elementos para hacer la producción. Entonces, organización, primer elemento, segundo elemento. Planeación, primer elemento. Segundo elemento, la organización. La organización es la distribución de la planeación. Entonces, ¿quién va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Vamos a hacer pantalones. ¿Quién va a hacer los pantalones? Vamos a hacer la contabilidad. Entonces, ¿quién va a hacer la contabilidad? Entonces, vamos a distribuir todas las tareas de acá. Todo lo planificado lo vamos a distribuir. Entonces, ¿a quién le toca hacer la nómina? ¿A quién? Así cuando hacen ustedes el reparto, a vos te tocó hacer organigramas, a vos te tocó hacer que hagas el estado de resultados, a vos te tocó que hacer. Cuando hacen la distribución ustedes, cuando dicen temas de investigación, ¿qué investigación? Hay muchas. Bueno, entonces igual, ¿verdad? Entonces es igual acá. ¿Quién va a hacer el organigrama? ¿Quién va a hacer las partidas? ¿Quién va a hacer? Entonces reparten el qué van a hacer. Bueno, la integración es unir estas dos actividades. Vamos a integrar lo planeado. Aquí ya es ejecución. Aquí ya se están llevando a cabo. Entonces aquí ya está
Aquí todavía no hay erogación de dinero. En la planeación y en la organización no hay erogación de dinero, no hay salida de dinero. Aquí nada más estamos repartiendo las grandes ideas. La integración es cuando ya se está ejecutando lo planeado. Aquí sí hay salida de dinero, ya se compran los materiales, ya se paga nómina. Bueno, ahora dirección. La dirección es quién va a dirigir cómo hacer las cosas. Vamos a, la dirección es quién va a hacer, dirigir que se hagan de acuerdo a lo planeado. Y aquí hay otra área, otra fase que es el control. Controlar que el presupuesto no se esté saliendo de lo planificado. Entonces, que se esté llevando a cabo al 100%, ¿verdad? Entonces, con la dirección y el control, pues vamos a ver que esto se ejecute de la mejor manera. Voy acá, chicos. Bueno. ¿Se me quedó? Ay, chicos. Voy a pasarlo con la mano. ¿Qué les parece que no quiere responder? Vamos a dar 2 clics. Bueno, entonces los sistemas de información y la pirámide organizacional. Esta es la pirámide, la que usted tiene en su documento. Como observa, tiene 4 divisiones. Vamos acá. Es evidente que la dirección necesita saber lo que pasa para poder realizar su labor. En los distintos niveles de la empresa, la información debe fluir más o menos detallada. Esto es, a niveles más altos, más resumida, y a niveles más bajos, más detalle. Entonces, vamos aquí con la pirámide. Entonces, en el nivel operativo, acá es donde se generan los datos y se hacen los informes. Entonces, por ejemplo, producción, contabilidad, está en el nivel operativo. Entonces, acá vamos a qué sistemas de información podemos utilizar o se pueden aplicar al nivel operativo. Entonces, voy a ir a la conducción superior. Voy, por favor, acá. Entonces, a este nivel, espérenme que voy a agarrar mejor el plumón. Aquí la pluma. Bueno, a este nivel, chicos, es donde se generan las ideas. Entonces, acá yo necesito saber cuántos se vendieron. 18 millones. Perfecto. No me diga acá, aquí vamos a hacer cuánto se vendió por región, cuánto se vendió por unidad, de qué producto se vende más, cuál es el producto que más está solicitando las personas. Bueno, entonces aquí llevo mucho detalle. Entonces aquí por cliente, el cliente que más compra y a una serie de análisis de las ventas. Aquí solo dígame cuánto vendió. Entonces, aquí en la conducción superior es porque es donde se van a generar las ideas, ¿verdad? Aquí estamos a nivel directivo. Entonces, acá pues hablamos de un reporte por excepción. Cuando hablamos de reporte por excepción, son los reportes, los informes que vamos a tener. Entonces, tenemos informe por excepción, son aquellos que no son recurrentes, que sean, por ejemplo, aquí podría ser, mire, las ventas, siempre hemos tenido ventas, ¿por qué bajaron las ventas? Entonces, ellos se enfocan
le dan importancia al problema de no vender, ¿verdad? Entonces, aquí a este nivel son operaciones especiales, ¿verdad? No, aquí son más detalladas, con un grado de detalle bárbaro. Entonces, en el nivel operativo, vamos a tener ahí la nómina, los pedidos, las inversiones, los inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, el efectivo, la producción. Entonces, aquí es un control de todas las transacciones de la empresa. A nivel superior, que es yendo de arriba, de abajo para arriba, es un control, pues, de las operaciones que se estén, es el director, ¿va? Que se estén llevando a cabo. Y en el mando medio ya es a un nivel de control. Entonces tenemos acá manejo y funcionamiento de la información. Este ya es más del administrativo. Entonces, la pirámide organizacional, este es el organigrama de la empresa. Entonces, acá lo que puedo hacer yo acá es que aquí hay un solo cuadrito. Ahí está la junta directiva. Voy bajando y acá vamos a poner los demás departamentos que sean del nivel medio. Entonces podemos estar a nivel de gerencias, ¿verdad? Y si ve, acá se está poniendo más gordito porque hay más unidades. Entonces aquí podríamos tener puedo tener gerencia de ventas, gerencia financiera, y luego acá, este es a este nivel. Me trago el mouse. Entonces, esto va a ser a este nivel, donde tengamos las... ya está, ya es la hora, ¿vale? Sí, faltan 2 minutitos. Ya. Entonces, aquí vamos a tener las gerencias, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener el departamento de contabilidad, haciendo la nómina, pedidos, inversiones. Entonces, a este nivel, al nivel operativo, donde se generan todos los datos. Entonces, esos datos los manipulamos y los convertimos en información. Entonces, a los niveles donde vayamos, va más condensados esos datos. Bueno, preguntitas, chicos. Bueno, entonces ahí vamos a ver siempre la pirámide. Entonces, donde nos presentan los datos, información y conocimiento. Entonces, aquí los datos son manipulados, hay cifras, hay estadísticas, y esto pasa como información a la empresa. Entonces, aquí podría estar en calidad de estados financieros, por ejemplo. ¿Para qué? Para hacer el presupuesto. Presupuesto va a ser el producto final, y pasa el presupuesto para su análisis. Y acá, pues, de acuerdo al conocimiento, a la experiencia, pero ellos aquí ya va a pasar el presupuesto, va a pasar analizado. Rentabilidad, endeudamiento, capacidad de endeudamiento. Entonces, aquí va a ser el espacio de el conocimiento, la experiencia que tengamos. Bueno, preguntitas, chicos. Yo me despido y los veo el día jueves. Licenciada, antes. Licenciada. ¿Nada? Es que estaba preguntando Evelyn Sánchez que muchas gracias, que solo le agradece si le puede compartir los materiales y los documentos al correo. Si ya le tomé los datos, correcto. Es que ella es nueva, el primer día que viene, Evelyn. Ok, licenciada, entonces yo le mando el correo. Ajá. Gracias, licenciada, es muy amable. Ahora. Bueno, preguntitas, chicos.
Vamos a ver, aquí miro yo como que hay anotaciones, creo que no. Ya, perfecto. Ya tengo el correo. Perfecto, chicos, entonces nos vemos el día jueves. Entonces ya no se lo envío, ¿verdad, licenciada? El correo ya no, mamita. Sí, bueno. si no cambió de un mensaje a otro, estamos bien. No, es el mismo, muchas gracias. A la orden, Evelyn. Con mucho gusto. Bueno, entonces, chicos, nos vemos. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Que descansen. Nos vemos el jueves. Feliz noche a todos. Chicos, ¿habrán preguntas? Creo que no. Si no hay preguntas, chicos, nos vemos por este mismo canal el día martes. No, perdón, jueves. Jueves. Bueno, me desconecto.